Abre las piernas rápido, el vaquero solitario y la novia gigante en Nochebuena. El viento cortaba como un cuchillo por el valle seco. La nieve apenas se había asentado sobre la tierra, formando una costra quebradiza que crujía bajo cada paso. Desde la distancia, la cabaña se veía pequeña, oscura y frágil, un refugio contra la desolación del desierto invernal. Nadie, en su juicio correcto, se habría acercado voluntariamente a ese rincón olvidado del mundo. Nadie salvo él. Él estaba ahí antes de que ella llegara. De pie junto a la puerta, el vaquero ajustó el sombrero, dejando que la bufanda cubriera su boca. Sus botas habían dejado surcos firmes en la nieve, marcando un camino desde el arroyo seco hasta la cabaña. Dentro, la chimenea apenas lanzaba humo. La madera estaba húmeda y vieja, pero aún mantenía algo de calor. Nadie más había pasado por allí en días. El ruido del viento cambió cuando ella apareció. Al principio fue solo un parpadeo en la distancia, una sombra tambaleante, demasiado grande para el marco reducido de la ladera. La nieve se pegaba a su abrigo y su cabello, formando mechones que se congelaban en hilos rígidos. Caminaba con dificultad, apoyándose en un bastón improvisado, cada paso costándole un esfuerzo que él pudo medir sin verla de cerca. Su presencia no era una amenaza, pero sí una incógnita. No dijo nada. Él observó. Ella se detuvo a 100 pasos de la cabaña, miró alrededor con ojos que no buscaban compañía sino seguridad. El silencio del desierto les envolvía, interponiendo una distancia que nadie debía atravesar sin cuidado. Después de unos minutos que parecieron horas, finalmente habló: ¿Hay alguien aquí? Su voz era firme pero cansada, temblaba solo un poco. Él no respondió de inmediato. No tenía obligación de hacerlo, y aún así la consideró por un instante, evaluando la situación. Finalmente, dejó que la puerta chirriara al abrirse y salió, los pasos pesados sobre la nieve. Cuando estuvo frente a ella, ella lo miró de arriba abajo. No había sonrisa ni gesto de alivio, solo reconocimiento, un hombre y una mujer, solos, bajo un cielo que prometía nieve y muerte. Está helado, dijo él, más como declaración que como pregunta. Lo sé, contestó ella. Me rompí el tobillo al caer por la ladera. Necesito un lugar para pasar la noche. Él asintió sin decir nada. Sabía lo que eso significaba, alguien dependiente, débil, vulnerable. Pero también sabía que dejarla afuera no era una opción. No era un hombre cruel, era un hombre que sobrevivía por disciplina, y la disciplina incluía cuidar, aunque no pidiera afecto a cambio. La llevó adentro. Cada movimiento era medido, cada paso silencioso. La cabaña era pequeña, apenas lo suficiente para una cama improvisada y un fuego que necesitaba ser alimentado. Sacó un trapo, caliente del fuego, y lo aplicó a su tobillo con manos firmes. Ella no se quejó, observaba, evaluando su trabajo, su paciencia, su cuidado silencioso. ¿Quién eres?, preguntó ella, finalmente rompiendo el hielo de la distancia. Alguien que evita problemas. Y a veces los ayuda, dijo él, su voz grave y medida, sin detalles innecesarios. No había más conversación. Ella se acomodó sobre la manta que él le ofreció. El calor tardó en calar, y la noche fuera se volvió más oscura, más silenciosa. Cada crujido de madera y cada silbido del viento afuera se sentía amplificado dentro del refugio. Nadie más podría ayudarla. Él lo sabía, y eso le daba un peso que no podía ignorar. Al despertar, ella estaba despierta, mirándolo mientras él arreglaba leña para el fuego. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. La mirada bastaba para entender que ninguno de los dos confiaba aún, pero tampoco deseaba pelear. Había una tensión contenida, como la cuerda de un arco lista para disparar, esperando que la noche los obligara a moverse o a hablar. El tiempo pasó sin que nadie rompiera la rutina, él buscaba leña, alimentaba el fuego, revisaba la provisión de agua, ella movía con cuidado su pierna herida, practicando pasos lentos por la cabaña.
Cada acción era un acuerdo tácito de coexistencia. Ninguno de los dos hablaba de emociones, deseos o de la extraña cercanía que se formaba en el silencio compartido. El crepitar del fuego y el viento que golpeaba la cabaña eran la única música. Hasta que un ruido extraño interrumpió la quietud, el chocar de ramas secas, demasiado rápido para un animal. Él se tensó, la mirada fija hacia la puerta. Ella también lo escuchó, y se quedó quieta, sin moverse, esperando que él decidiera. No te muevas, dijo él finalmente, en un murmullo apenas audible. Ella obedeció. La sombra se movía entre los árboles, acercándose. Cada segundo era un recordatorio de que estaban solos, indefensos, y que cualquier error podría costarles la vida. Él tomó un rifle del rincón, revisó la recámara, y se colocó frente a la puerta, protegiendo sin tocarla, protegiendo sin imponerse. Cuando la figura apareció frente a la luz del fuego, no había tiempo para palabras. Era un hombre grande, con cara dura, buscando algo que él no estaba dispuesto a dar. La tensión era palpable. Nadie podía ceder. Nadie podía fallar. El intruso evaluó la cabaña con rapidez. Luego, con un gruñido bajo, se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. La amenaza era real, pero momentáneamente contenida. Ella exhaló. Él ni siquiera miró hacia ella, su deber era proteger, no tranquilizar. La noche continuó, larga, silenciosa, con cada uno entendiendo que la confianza todavía estaba fuera de alcance, pero la supervivencia los había atado por el momento. Antes del amanecer, ella murmuró, gracias. Él asintió, sin pronunciar palabra. Su mirada era suficiente. No había promesas. No había gestos innecesarios. Solo la certidumbre de que, por ahora, ninguno de los dos estaría solo en la noche más fría que habían visto. El viento seguía afuera, el frío seguía dentro. Pero la cabaña, por primera vez en días, era un refugio. Y eso bastaba. El crepitar del fuego marcaba el ritmo de sus respiraciones. Silencio. Observación. Vigilancia. La tensión no se había ido. La desconfianza no se había roto. Pero la primera línea de contacto entre dos supervivientes había sido trazada. La nieve seguía cayendo afuera, cubriendo huellas y pasos, borrando evidencia de que alguien más había llegado a aquel rincón olvidado del mundo. Y mientras la noche avanzaba, él permanecía alerta, ella contenida, ambos conscientes de que lo que acababa de comenzar no sería fácil. Y así, con la nieve acumulándose, con la herida que dolía y la amenaza que podía regresar, la cabaña se convirtió en el escenario de algo más grande, la lenta construcción de confianza entre un hombre que había aprendido a no esperar a nadie, y una mujer que había aprendido a depender solo de sí misma, hasta ese momento. El viento sopló con fuerza. La puerta crujió. Ambos supieron que la noche aún no había terminado, el amanecer no trajo alivio. La nieve seguía cayendo, y con cada hora que pasaba, el paisaje parecía engullirlos, aislándolos más del mundo. La cabaña era pequeña, insuficiente para mucho más que sobrevivir, pero suficiente para mantenerlos vivos un día más. Él no habló mucho, apenas lo necesario para coordinar tareas. Ella, en cambio, había aprendido a moverse sin que él lo notara, a ayudar sin preguntar, a compartir el silencio como si fuese un idioma propio. Su rutina era simple y estricta. Él se encargaba del fuego y de revisar los alrededores, asegurándose de que nadie regresara. Caminaba hasta la loma cercana, inspeccionando huellas en la nieve, midiendo cada indicio de peligro. Ella, con el tobillo vendado y dolorido, intentaba colaborar, llenaba el cubo de agua del arroyo congelado, barría la cabaña, preparaba lo poco que tenían para comer. Cada tarea era un acto de resistencia y de reconocimiento mutuo. No había conversación profunda, las palabras sobraban. El contacto se hacía en los gestos, en la forma en que uno pasaba la sal o el leño, en cómo sus ojos se encontraban cuando un crujido en el bosque los hacía mirar hacia afuera. Ella se movía con cuidado, midiendo sus fuerzas.
No buscaba simpatía ni compañía, solo un lugar seguro donde recuperar la fortaleza que la había traído hasta allí. Él observaba, silencioso, evaluando si podía confiar en que ella soportaría el frío, que no pondría en riesgo lo que había construido en la cabaña. La confianza no se ofrecía, se ganaba. Una tarde, mientras él rompía hielo para conseguir agua, ella intentó ayudarlo. Tomó un hacha y golpeó con fuerza la capa de hielo sobre el arroyo. No era experta, pero la precisión de sus movimientos, la determinación en cada golpe, lo hizo detenerse un momento. La miró. No dijo nada, solo asintió con un ligero gesto de cabeza. Era su manera de aceptar su esfuerzo, de reconocer que ella podía ser útil sin depender de él. No quiero ser una carga, murmuró ella, sin levantar la vista. No lo eres, respondió él, cortante, antes de continuar. No buscaba elogios, solo constatar un hecho. Esa noche, el viento soplaba con fuerza. La cabaña crujía y se movía levemente sobre la nieve compacta. Él revisó las armas, su rifle y el revólver, asegurándose de que todo estuviera a mano. Ella permaneció cerca del fuego, calentando sus manos, observando cómo él se movía con precisión y calma. La tensión que al principio los separaba se suavizaba, aunque el miedo nunca desaparecía. Había algo en la forma en que él se ocupaba de todo, sin palabras, que le daba seguridad. No confianza todavía, pero sí un respiro temporal. Al tercer día, comenzaron a hablar más, aunque con lentitud. Nada de confesiones, nada de sentimientos expuestos, pequeñas observaciones sobre la nieve, sobre la leña, sobre la luna que se filtraba entre los pinos. La conversación era como el roce de dos hilos que apenas se tocan, un contacto mínimo que empezaba a formar un tejido silencioso de cercanía. La nieve está más profunda que ayer, dijo ella, sin esperar respuesta. Sí. Dificulta la caza, respondió él, sin mirar. No era conversación, era reconocimiento de la realidad. Cada palabra era medida, cargada de peso. La tensión persistía, pero había un hilo invisible que los unía, la necesidad de sobrevivir juntos, sin importar el orgullo ni la distancia que se empeñaban en mantener. Una tarde, mientras recogían leña, él escuchó el ruido de caballos en la distancia. Ambos se detuvieron, midiendo el sonido. No era una aproximación lenta ni casual, alguien venía con intención. El corazón de ella se aceleró, aunque no lo demostró, él, en cambio, frunció el ceño, evaluando la amenaza. Quédense dentro, dijo con voz baja. Ella asintió, pero en sus ojos había algo más que obediencia, había un entendimiento tácito de que podía ayudar si era necesario. Cuando los extraños se acercaron, él se situó frente a la cabaña, rifle listo, observando cada movimiento. La mujer se quedó junto a la puerta, un paso atrás, pero con la mirada firme, preparada para actuar si algo salía mal. Los hombres pasaron, merodeando, revisando la nieve y la cabaña. Uno de ellos se detuvo y miró hacia adentro, buscando indicios de vida. Sus ojos se cruzaron con los de ella, y en ese instante algo cambió, no había miedo visible, solo la fuerza silenciosa de quien se niega a ser víctima. El hombre se fue, el resto lo siguió, y la tensión cayó, aunque no desapareció. Eres bueno observando, dijo él después, sin elogios. Solo un reconocimiento breve. Ella sonrió apenas, un gesto que no buscaba aprobación, solo un reconocimiento mutuo de competencia y resistencia. Durante los días siguientes, compartieron más tareas, más silencios significativos, más miradas que decían lo que las palabras no podían. Él comenzaba a notar la determinación de ella, la forma en que se movía pese a la herida, la forma en que evaluaba el entorno y actuaba sin esperar permiso. Ella, por su parte, comenzaba a entender la rigidez de él, un hombre que no mostraba afecto, pero que se ocupaba de cada detalle con precisión para mantenerlos a salvo. Una noche, mientras la nieve se acumulaba afuera y el viento golpeaba con furia, ella se acercó al fuego. Él estaba revisando las armas. Sin preguntar, simplemente se sentó cerca,
manteniendo la distancia justa para no invadir su espacio, pero cerca lo suficiente para compartir el calor. Él no dijo nada, no necesitaba hacerlo. El simple hecho de que permaneciera allí era un acto de confianza. El sonido de un aullido lejano los hizo tensar. La naturaleza no ofrecía misericordia, y ellos lo sabían. Cada sonido, cada sombra, cada crujido de la cabaña podía ser una amenaza. Y aún así, compartían el mismo espacio, un refugio diminuto contra un mundo que podía matarlos en cualquier momento. La confianza no se expresó en palabras. Se construyó en gestos, como él pasaba la manta sobre sus hombros, como ella llevaba un poco de agua caliente para su café, como ambos se aseguraban de que el otro tuviera suficiente leña antes de acostarse. Cada acto era una promesa tácita: no te dejaré solo. Un día, mientras revisaban los alrededores, ella habló de su pasado con cautela. No detalles, solo indicios: una vida difícil, decisiones forzadas por necesidad, una habilidad aprendida para sobrevivir. Él escuchó, no preguntó, y no ofreció consuelo. El hecho de que la escuchara, sin juzgar ni imponer, era suficiente. La cercanía crecía lentamente, como un río que fluye bajo la superficie sin hacer ruido. La amenaza externa regresó una vez más: huellas en la nieve, indicios de que alguien los estaba siguiendo. Esta vez, ella no se escondió. Observó con él, aprendiendo a interpretar señales, entendiendo que la supervivencia no dependía solo de fuerza, sino de atención y colaboración. La primera chispa de confianza mutua apareció en ese momento, un reconocimiento silencioso de que podían contar el uno con el otro cuando el peligro fuera real. Esa noche, cuando finalmente se acostaron, no hubo palabras de afecto ni gestos de romanticismo. Solo respiraciones compartidas, cercanas pero respetando límites. La confianza estaba presente, pero aún delicada, frágil como el hielo sobre el arroyo. La mujer entendía que su fuerza no disminuía su vulnerabilidad, él comprendía que su cuidado no debía confundirse con posesión. Mientras el viento rugía afuera y la nieve cubría cada huella, la cabaña permaneció en silencio, un pequeño refugio donde dos personas aprendían a coexistir bajo la presión de la naturaleza, la amenaza humana y el peso del pasado. No había alegría, no había celebraciones. Solo supervivencia, vigilancia y una línea fina de confianza que se extendía lentamente entre ellos. Por primera vez, él notó que no deseaba que ella se fuera. Por primera vez, ella sintió que no tenía que estar completamente sola para mantenerse viva. Y así, mientras la noche avanzaba, ambos comprendieron algo que no podían decir en voz alta: la confianza, aunque frágil y recién nacida, comenzaba a florecer bajo la nieve y el viento, en el pequeño espacio que habían convertido en su mundo. El amanecer prometía más frío y más desafíos. Y mientras la cabaña crujía bajo la presión del invierno, ambos sabían que la verdadera prueba apenas comenzaba: no solo la supervivencia frente a la naturaleza y los extraños, sino la construcción silenciosa de un vínculo que nadie más podía entender. El fuego crepitaba, y ellos permanecían cerca, cada uno en su lugar, compartiendo un refugio que, poco a poco, empezaba a sentirse como hogar. El viento se había vuelto un verdugo. La nieve no solo cubría el suelo, sino que barría los árboles y la cabaña con fuerza implacable, convirtiendo cada salida en un riesgo de muerte. Cada vez que uno de ellos se movía fuera de la puerta, el mundo parecía querer tragarlos. Fue un día gris cuando la amenaza externa se materializó de nuevo. Huellas frescas en la nieve indicaban que no estaban solos, que alguien había seguido sus pasos desde el arroyo hasta la cabaña. Esta vez, no era una inspección casual. Era una búsqueda deliberada, agresiva. Él lo supo al instante. La tensión que antes se podía tolerar ahora se volvió apremiante, casi sofocante. «Vienen por nosotros», dijo él, sin levantar la voz, pero con la gravedad suficiente para que ella lo sintiera en cada palabra. Ella asintió. No preguntó, no dudó. Se movió con cuidado, preparó provisiones, ajustó el vendaje de su tobillo y se aseguró de que las armas estuvieran listas.
La rutina que habían construido se volvió una estrategia de supervivencia. Cada acción estaba cargada de intención, de precisión, de respeto mutuo. No quiero que te expongas, murmuró él, observándola ajustar su abrigo contra la nieve. No voy a quedarme atrás, respondió ella, con firmeza. Sus ojos brillaban con decisión contenida. Si hay que luchar, lucharé. Él la miró, evaluando la determinación en su rostro. Nunca había encontrado a alguien que mezclara fuerza y vulnerabilidad con tanta naturalidad. Nunca había confiado tan rápido, aunque él no lo admitiera. La primera confrontación ocurrió al caer la tarde. Dos hombres aparecieron a la vista, sus figuras altas y armadas recortándose contra la nieve. Uno de ellos comenzó a disparar, no directamente, sino a la cabaña, buscando provocar reacción, medir la defensa. Él se movió con precisión, cubriendo cada ventana, revisando cada punto ciego, mientras ella se mantenía detrás de la pared, lista para actuar si era necesario. No había gritos, no había pánico. Solo una coordinación silenciosa que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Ahora, susurró él, señalando un camino por donde podrían salir si la situación empeoraba. Ella asintió, entendiendo que la decisión no era solo de él. Tenían que actuar juntos. La primera chispa de verdadera intimidad ocurrió en ese momento, no fue un roce, ni una confesión, sino un entendimiento compartido de que confiaban el uno en el otro con su vida. Cuando los hombres retrocedieron por un instante, decidieron aprovechar la oportunidad. Salieron de la cabaña, moviéndose entre los árboles cubiertos de nieve, cada uno cubriendo al otro con miradas rápidas y silenciosas órdenes tácitas. Ella tropezó una vez, pero él la sostuvo con firmeza, no con control, sino con cuidado. La cercanía física era inevitable, necesaria, y sin palabras, ambos reconocieron que ese contacto era un acto de supervivencia y de confianza ganada. Finalmente, lograron escabullirse hacia un pequeño desfiladero que ofrecía cierta cobertura. Se detuvieron un momento, respirando con dificultad, la nieve pegada a sus ropas, el corazón latiendo con fuerza. «Eres rápida», dijo él, sin elogio, solo constatando un hecho. «Y tú eres paciente», contestó ella, con un matiz de humor apenas perceptible, una concesión mínima a la tensión que los rodeaba. No había gestos románticos. No había promesas vacías. Solo respiraciones compartidas, hombro con hombro, enfrentando juntos el frío y la amenaza. Esa fue su primera intimidad real, reconocimiento mutuo de fuerza y vulnerabilidad, aceptación sin necesidad de palabras. Cuando regresaron a la cabaña, las marcas en la nieve eran evidencia de que los hombres no se habían ido, solo habían cambiado de posición, esperando un descuido. La cabaña ya no era un refugio seguro, sino un campo de vigilancia constante. «Tenemos que decidir», dijo él mientras aseguraba la puerta. «Quedarnos aquí puede ser una trampa. Salir es aún más peligroso». Ella lo miró, evaluando su rostro curtido, los ojos que nunca revelaban miedo, solo cálculo. La elección no era simple, quedarse significaba defender lo que habían construido, arriesgando una emboscada, salir significaba exponerse a un mundo implacable. «Me quedo», dijo ella finalmente. «No quiero irme. No quiero dejar que ellos nos obliguen a separarnos». Él la observó en silencio. Esa decisión marcaba algo más que supervivencia, era un acto de voluntad, de determinación, un primer paso hacia la confianza total. Él no la presionó, no la guió. Solo asintió, reconociendo su fuerza y aceptando la elección. La noche siguiente fue larga. Prepararon la cabaña como si fuese una fortaleza, refuerzos en las ventanas, armas a la mano, provisiones distribuidas para que, en caso de enfrentamiento, cada uno supiera qué hacer. La tensión llenaba el aire, pero también había una extraña calma, una sensación de que, aunque el peligro fuera real, podían enfrentarlo juntos. En un momento de pausa, mientras el viento silbaba afuera, ella se acercó al fuego y tomó la manta que él había usado para cubrirse.
Sin pedir permiso, se sentó cerca de él, la cercanía física necesaria para el calor, para la vigilancia compartida. Él no se apartó. No era un gesto romántico, pero era un acto de aceptación, de confianza silenciosa. Gracias, murmuró ella, apenas audible. Él no respondió. Su silencio era suficiente. Era la manera en que demostraba cuidado, no con palabras, sino con presencia, con vigilancia, con el simple hecho de no abandonar. Más tarde, cuando la noche alcanzó su punto más oscuro, los hombres regresaron. Esta vez, no era un juego de provocaciones, venían decididos. El primer disparo rompió el silencio, seguido por otro. Ellos reaccionaron como un solo cuerpo, él cubría los flancos, ella se movía con precisión, bloqueando la línea de tiro, buscando cualquier ventaja. Cada acción estaba calculada, cada movimiento medido. En medio del caos, hubo un instante donde sus manos se rozaron al pasar una provisión de munición. Ninguno apartó la mirada. Ninguno soltó la acción. Pero ese contacto fue otra forma de intimidad, compartida, silenciosa, necesaria, y sobre todo, ganada en el fuego de la supervivencia y el peligro. Finalmente, los atacantes se retiraron, pero la amenaza no desapareció. La cabaña seguía siendo vulnerable, el desierto seguía siendo despiadado, y ellos, exhaustos y cubiertos de nieve, sabían que la verdadera batalla no había terminado. Ella se apoyó en él por un instante, no por debilidad, sino por confianza. Él la sostuvo, firme pero sin control, permitiendo que el contacto fuera solo un reflejo de que estaban juntos en esto, que nadie más los separaría por ahora. Nunca me había sentido así, dijo ella, la voz baja y apenas audible sobre el silbido del viento. Yo tampoco, contestó él, sin más palabras. Su silencio decía todo, aceptación, cuidado, reconocimiento de que la elección de quedarse había unido algo que ni él ni ella podían ignorar. El amanecer no trajo promesas de paz. Solo trajo la certeza de que ambos habían hecho su elección, permanecer juntos frente a la amenaza, confiando en la fuerza del otro, compartiendo calor, vigilancia y una conexión que había nacido de la supervivencia, la paciencia y la dignidad. Esa noche, mientras el viento rugía y la nieve cubría cada huella, ambos comprendieron algo fundamental, la confianza había florecido, lenta y silenciosa, y la elección de permanecer juntos no era un capricho, sino un compromiso tácito de que enfrentarían todo lo que viniera, juntos. La intimidad que habían ganado no era un abrazo romántico, ni una confesión, era la seguridad de que, pese al frío, pese al peligro, pese a los hombres que acechaban afuera, ninguno de los dos estaría solo. Y eso, en un mundo donde la muerte podía aparecer en cualquier momento, era suficiente para sostenerlos. El fuego crepitaba y las sombras danzaban sobre las paredes. El peligro persistía, la nieve no cesaba, pero dentro de la cabaña, un lazo invisible había sido tejido, lento, silencioso, real. La elección había sido hecha. La confianza había nacido. La intimidad, contenida y medida, había sido ganada. Y mientras la noche continuaba, ambos comprendieron que, aunque la lucha aún no terminara, nunca volverían a enfrentarse al mundo completamente solos. La nieve seguía cayendo, pero ya no parecía la enemiga más peligrosa. La verdadera prueba había sido sobrevivir juntos, enfrentar la amenaza externa y sostenerse mutuamente sin palabras innecesarias. La cabaña, pequeña y rústica, ya no era solo un refugio, se había convertido en el límite de su mundo, un espacio donde podían existir sin pretensiones, donde la dignidad y la fuerza de ambos habían encontrado un equilibrio silencioso. Él revisaba el perímetro cada mañana, cada paso cuidadosamente medido, mientras ella atendía la cabaña, reparaba los refugios improvisados y aseguraba provisiones. El silencio entre ellos ya no era tenso, era cómodo, cargado de entendimiento mutuo. Cada gesto tenía peso. Cada mirada, significado. El último ataque de los hombres no había sido un accidente. Se había confirmado días después,
los rastros, las huellas y los residuos de campamento indicaban que buscaban algo más que un enfrentamiento casual. Habían estado tras ellos, siguiendo algún rastro de lo que ellos eran, dos sobrevivientes que no se dejaban someter y habían fracasado. Ahora, la amenaza había perdido fuerza, pero no desapareció por completo. ¿Vendrán otra vez?, preguntó ella una tarde, la nieve acumulada sobre su abrigo, el rostro enrojecido por el viento. Si lo hacen, estaremos listos, respondió él, sin exagerar, sin promesas vacías. Su confianza era silenciosa, firme, tangible. La mujer asintió, pero no por consuelo. Lo hizo porque lo creía, porque ya había aprendido que su fuerza no dependía solo de ella, ni la de él solo de él. La supervivencia había tejido un vínculo que no podía romperse con miedo ni amenaza. Con el paso de los días, comenzaron a organizar la cabaña de manera más permanente. Refuerzos en las ventanas, un sistema más sólido para almacenar la leña y el agua, espacios definidos para descansar, para vigilar, para actuar si era necesario. Cada acción estaba cargada de intención, no era solo supervivencia, era construir un hogar donde ambos pudieran existir y depender uno del otro, sin perder autonomía. Ella comenzó a moverse con más confianza, evaluando la nieve, el hielo y las rutas de escape, observando el entorno con ojos entrenados. Él la miraba, no con control, sino con reconocimiento. Cada vez que ella mostraba determinación, él asentía mentalmente, entendiendo que no necesitaba protegerla de todo, solo acompañarla en lo que no podía enfrentar sola. El vínculo creció en pequeños actos, él le pasó la manta sin hablar, ella dejó el agua caliente junto a su taza mientras él revisaba las armas, cada gesto una promesa silenciosa de cuidado. No hubo palabras de amor, no hicieron falta. La intimidad que habían ganado era silenciosa y sólida, construida en el peligro, la paciencia y la acción. Un día, mientras revisaban el perímetro, ella se detuvo junto a él. La nieve crujía bajo sus botas, los árboles cubiertos de hielo parecían sostener un mundo detenido. Nunca pensé que alguien pudiera importarme así, dijo ella, bajando la voz. Él no respondió de inmediato. No era necesario. Se giró, mirándola con gravedad, pero sin juicio, solo reconocimiento. El viento parecía detenerse un instante mientras ambos se observaban. Finalmente, él extendió la mano, no con gesto romántico, sino con intención práctica y cercana. Ella la tomó, con firmeza, no por necesidad, sino por elección. Era un contacto breve, silencioso, pero cargado de todo lo que habían construido, confianza, respeto, reconocimiento mutuo. Esa noche, la cabaña estaba más tranquila. El viento no había cesado, pero su impacto se sentía menos letal. Ellos compartieron el fuego, sentados uno al lado del otro, cerca, no por romance, sino por calor y vigilancia compartida. La proximidad ya no era incómoda, era necesaria, natural. Nos quedan provisiones para una semana más, dijo ella, rompiendo un silencio que ya no era tenso. ¿Y después, qué?, preguntó él, con la voz baja. Seguiremos juntos, respondió ella, con la misma determinación con la que había decidido quedarse días antes. No era una promesa romántica, era un pacto de supervivencia, un acuerdo silencioso que afirmaba, nos cuidaremos mutuamente, pase lo que pase. Él asintió, entendiendo que esa era la única verdad que necesitaban. Los días siguientes fueron de rutina firme y vigilancia compartida. La nieve empezaba a ceder lentamente, mostrando parches de tierra y rocas. La cabaña estaba más sólida, y su coordinación se volvía instintiva, él anticipaba sus movimientos, ella los suyos, como si fueran un solo organismo preparado para cualquier amenaza. Entonces, un amanecer sin viento, sin huellas frescas de intrusos, cambió la dinámica. La naturaleza, siempre implacable, les ofrecía un respiro. Fue entonces que comprendieron algo que ninguno había dicho, la amenaza no había forzado solo cooperación, sino un lazo profundo que no podían ignorar. Ella se acercó mientras él revisaba las armas,
la nieve cayendo lentamente sobre sus hombros. Sin palabras, se apoyó un instante en él, la cercanía natural y necesaria después de meses de tensión compartida. Él no se movió, no habló, simplemente permaneció allí, sosteniéndola de manera firme pero no posesiva. Era un gesto que decía más que cualquier palabra: no estás sola. El invierno comenzó a ceder, revelando senderos, árboles, y el mundo más allá de la cabaña. La sensación de aislamiento se suavizó, pero no desapareció. La lección había quedado clara: no se trataba de un escape hacia la civilización, ni de una fantasía romántica, sino de un compromiso silencioso, duradero, basado en respeto, responsabilidad y supervivencia compartida. Un día, mientras ella revisaba la nieve para comprobar rastros de animales, él la siguió, manteniendo distancia pero observando cada movimiento. No hubo órdenes, no hubo control. Solo cuidado compartido, un reconocimiento tácito de que podían depender el uno del otro sin perder dignidad ni independencia. Al caer la tarde, mientras regresaban a la cabaña, el sol se filtraba entre los árboles, iluminando la nieve derretida y dejando un rastro dorado sobre el mundo helado. Se detuvieron un momento, respirando juntos, en silencio. No hubo palabras, no hubo promesas, solo la certeza de que ya no estaban solos. Dentro de la cabaña, colocaron la última provisión de leña, revisaron las armas, y se sentaron frente al fuego. La luz iluminaba sus rostros, reflejando cansancio, determinación y, por primera vez, una tranquilidad compartida. Ninguno se acercó para abrazar al otro, no era necesario. El contacto físico había sido ganado y contenido, la confianza estaba cimentada, y la dignidad de ambos se mantenía intacta. «Lo logramos», dijo ella, con voz apenas audible sobre el crepitar del fuego. «Sí», respondió él, sin exageración. «Pero no es un logro de uno solo. De dos». Ella asintió. Esa frase resumía todo: no habían sobrevivido solo por fuerza individual, sino por coordinación, por respeto, por confianza. Era la conclusión de un invierno brutal, de amenazas, de heridas y silencios compartidos. La noche avanzó, y por primera vez, no hubo necesidad de vigilar con ojos febrilmente abiertos. La cabaña estaba segura, ellos estaban juntos, y la sensación era clara: no estaban solos. Nunca más. La nieve comenzaba a derretirse, dejando un mundo que aún era duro, implacable y vasto, pero ahora podían enfrentarlo juntos. Cada gesto, cada mirada, cada acción compartida había creado algo sólido, un vínculo que no dependía de palabras ni de romanticismo superficial, sino de respeto, supervivencia y elección mutua. El amanecer final llegó silencioso, sin promesas grandilocuentes, sin celebraciones. Solo dos personas en un mundo duro, conscientes de que habían elegido permanecer juntos, que la cabaña era su refugio, y que ya no estaban solos. La naturaleza seguía siendo exigente, pero la lección estaba clara: juntos, podían enfrentarlo todo. Él pasó una manta sobre sus hombros. Ella sostuvo su mano un instante, no por romance, sino por decisión, por reconocimiento, por el entendimiento de que lo que habían construido era más sólido que cualquier amenaza externa. Y mientras el sol iluminaba el valle nevado, un pensamiento quedó grabado: la soledad había sido derrotada no por palabras ni por promesas, sino por acción, paciencia y confianza silenciosa. Nadie más necesitaba estar allí. Solo ellos. El fuego crepitó, la nieve brilló, y ellos permanecieron juntos. Ninguno estaba solo. Nunca más.